Santo, habíamos dicho en la primera clase, en la segunda clase, porque estamos en la tercera, ¿no? Le damos casi por los nombres que usa el Espíritu Santo aquí en la Biblia, los nombres, ¿no es cierto? Entonces decimos que el Espíritu Santo no es, no usamos cualquier cosa, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, amén. Habíamos visto también que el Espíritu Santo es una persona, no es un viento, ni fuerza activa, ni un poder, ni nada de estas cosas. El Espíritu Santo es una persona. Y habíamos visto más a fondo que en sí, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es Dios. Desde ahí podemos nosotros comenzar a sacar conclusiones. Hermanos, si vemos que una persona se vuelca, se da la vuelta, se va para allá, corre para acá, corre para allá, vemos que si decimos que eso es el Espíritu Santo es Dios, entonces, como el Espíritu Santo es Dios, o sea, Dios está metido haciendo locura en esa persona. Miren bien cómo nosotros vamos descubriendo, entonces Dios no hace eso. Dios nunca se va a meter en una persona para hacer correr para allá, para dar la vuelta, o venir la cabeza con el cabello, hermano, así. No. Jamás el Espíritu Santo hermano, haría eso, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y como hablamos del Espíritu Santo como Dios, habíamos visto que Dios es santo, 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 Dios es sabio, Dios es de orden, Dios, todo esto es Dios. Cuando vemos entonces que el Espíritu Santo es Dios, analizamos a Dios en su palabra, Dios es santo, Dios es perfecto, ¿sí? Y Dios no necesita, hermanos amados, la fuerza, porque la Biblia dice, hermano, no es una espada, ni es un ejército, o sea, no necesita la fuerza, la emoción loca. Acuérdense que el Señor muchas veces, hermano, en ocasiones vemos que el Señor para ir a una guerra, Dios no se atreve a ir a una guerra con un número grande de soldados, que más vale reduce los soldados de su parte. Recordemos la última vez que el Señor redujo de 32,000 soldados que tenía Gedeón, lo redujo a 300. Y él se fue a la guerra con 300 y allá ese lado estaban unos 35,000 soldados. Y, o sea, ¿por qué lo hace Dios? Porque Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Y Él no necesita fuerza ni nada. ¿No? Él tiene su forma diferente. No locuras, hermano, su nombre es gloria. Amén. Todo esto habíamos ido viendo. También habíamos visto, hermanos, sobre la persona del Espíritu Santo que habla. Habíamos visto en la Biblia como él habla en el libro de Hechos. Habíamos visto que el Espíritu Santo cómo dirigió a su iglesia, a los discípulos, amén. Y habíamos visto también que el Espíritu Santo tiene su voluntad, no hace cualquier cosa, ¿sí? Lo recto para Dios, lo recto ante Dios lo hace. También habíamos visto que tiene sensibilidad, habíamos visto que el Espíritu Santo, hermano, enseña, corrige, instruye, habíamos visto que el Espíritu Santo ayuda y también, hermano, intercede. Todo esto habíamos visto que el Espíritu Santo, una persona que hace todo esto, una persona. Y sí, vuelvo y digo, el Espíritu Santo es la persona, es Dios. Y cuando la persona acepta a Cristo en esta tierra, cuando ese ser humano, sea hombre o sea mujer, acepta a Cristo en su corazón, de toda la verdad, de todo corazón, arrepentido de su pecado, el Espíritu Santo entra en su vida. O sea, Dios entra en su vida. Por eso es que ese hombre viene a llamarse ahora, según la Biblia, nueva criatura. Se viene a llamar hijo de Dios. Y se considera ahora hijo de Dios escrito en el libro de la vida. Y desde ese día esa persona tiene la naturaleza de Dios. Por eso en el libro de hermano de 1 de Juan dice que tenemos la naturaleza de Dios. Por eso, hermano, que el creyente ya no peca. A su nombre gloria, ya no está en el pecado. Que vino arrastrando desde el huerto, que vamos a llamar el Edén, a su nombre gloria. Pero sigue siendo imperfecto, sí. Porque somos humanos. Amén. A su nombre gloria. Entonces todo eso habíamos venido viendo sobre el Espíritu Santo,
¿Y por qué estamos viendo nuevamente? Vuelvo a repetir, porque estamos tomando estos temas, primero porque el Espíritu Santo mismo nos dirige, segundo porque estamos viendo los tiempos finales, y en los tiempos finales el Señor dijo que muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a los que demonios. Miren por ejemplo el libro de Primera de Juan, busque para que usted vea la importancia que se tiene, mis hermanos, en estudiar, hermanos amados, de verdad este tema del Espíritu Santo. Miremos ahí lo que vamos a encontrar nosotros. Aquí vemos nosotros en el libro de Primera de Juan, ya en el capítulo 3 sería, ¿no? Y dice en el verso 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para ejercer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la palabra? No practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la naturaleza de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido ¿de qué? Es nacido de Dios, mis hermanos, amén. Es nacido de Dios. Toda persona que aceptó a Cristo en su corazón, mis hermanos, es nacido de Dios, amén, en su nombre. Entonces Dios ya ha hecho nacer a cada persona que aceptó a Cristo, ¿no? Entonces la presencia del Espíritu Santo ya está dentro de cristianos, en el ser humano que aceptó a Cristo, amén. Pero cuando venga un profeta, un predicador, y le diga, en esta noche van a recibir el Espíritu Santo, en esta noche van a recibir el poder de Dios, en esta noche van a recibir el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué va a recibir el poder y fuego si el Espíritu Santo lo tiene adentro? Pero le emociona al pueblo, le emociona a la gente, ¿no es cierto? Le emociona a todo ese pueblo que está ahí. En esta noche van a recibir el fuego, el poder, la unción va a recibir esta noche. Entonces a todo le emociona. Le emociona. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento le emociona. Porque nosotros tenemos acá adentro ya el Espíritu Santo. Ya está la presencia de Dios dentro de nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces no podemos, hermano, cuando otra vez oigo que dice, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ahí está cayendo, esa madre ya está cayendo, ahí está cayendo. Ahí se metió, allá se metió, allá se metió. O sea, ¿qué está diciendo? Que se metió entonces allá. ¿Quién es un perro, un gato, una nanza? Que se metió. No, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y Él está diciendo que se metió Dios, ahí se metió Dios, como comenzó a sacudirse, se metió Dios, ahí se metió Dios. Dios mío, oiga, miren qué comparación, qué forma. Y toda la gente dice, gloria a Dios, la gente, hermano, se alborota, la gente aplaude, hermano, por falta de conocimiento. A su nombre, gloria. Ahí no se metió Dios, el Espíritu Santo se mete en la persona cuando la persona acepta a Jesucristo. Ahora la Biblia del Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Ayúdenme al joven, ayúdenme a buscar la Biblia. Una hermana, un hermano. Parece que ustedes también un día no sabían buscar la Biblia, acuérdense. Sí, ahora ya saben, claro. Sí, capítulo 1, y mire el versículo, hermanos, 12.
del versículo 12. ¿Cómo dice? Mire bien cómo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice que les dio potestad. La palabra potestad es poder o autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que creyó, el que aceptó, le dio al Señor el poder y la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Pero ese hijo de Dios dice en el verso 14, perdón, en el verso 13, dice, los cuales, mire bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vea, sino de Dios. O sea que esa presencia de Dios es la que se metió en nosotros. Por eso esa persona mala, perversa, idólatra, lo que sea el hombre, lo que sea, borracho, alcohólico, lo que sea, cuando se mete la presencia de Dios acá, esa presencia de Dios ahora nos lleva a invocar a Dios, nos lleva a congregar, nos lleva a tener gusto por la Biblia, gusto por las alabanzas. Hermano, les lleva a tener eso. Le digo esto porque yo viví esa vida sin Cristo, sin Dios perdido. Cuando Dios se metió en mi corazón, ahora ya a mí me da una alegría de estar con los hermanos que alababan, que cantaban. A mí me da una alegría. Me dio una alegría tan grande, el deseo tan grande de adquirir una Biblia. De adquirir una Biblia, que fue lo primero que hice cuando comencé a trabajar. Lo primero que busqué, hermano, mi primer quincena, me compré mi Biblia, muy contento, ilusionado, emocionado. Hermano, me compré la Biblia. ¿Por qué? Porque ya eso ahora produce el Espíritu que se metió adentro, o sea, Dios que se metió adentro. Pero antes de eso nunca tenía el deseo de leer Biblia ni nada. Pero ahora sí, ahora sí. Por eso vemos nosotros que la Biblia dice que ahora somos nosotros nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es esa la obra. Y una vez que Él está dentro de nosotros, ahora va a comenzar, vamos a hablar la formación de nuestra vida. Lo que no podía, lo que antes hacíamos, robos, mentiras y todo eso, el Espíritu Santo ahora acá nos va a ir formando a través de su palabra, al punto de que ya no vamos a robar, ya no vamos a mentir. O sea, ya va a ir formando el Espíritu Santo. Eso se llama santificación. Va a ir santificándonos, y eso va a depender ya de nosotros si le damos lugar y le damos libertad al Espíritu Santo. Entonces yo tengo que congregarme y el Espíritu hace la obra desde adentro de mi corazón. Porque ¿dónde está el mal del hombre? ¿Dónde está el mal del hombre? O sea, del ser humano, en el corazón. Entonces yo tengo que esforzarme a caminar a la iglesia, a cantar, a adorar, a escuchar el estudio, a escuchar el enseñar. Y yo vengo y el Espíritu Santo opera. Yo vengo y el Espíritu Santo opera. El problema está que como yo no le doy libertad al Espíritu Santo, yo no vengo. Yo no me congrego. Yo no oro. Yo no leo la Biblia. Entonces, como yo no hago estas cosas, el Espíritu Santo entonces no opera. No opera ahí. Pero yo sí siento orar. Sí siento leer. Pero lo que pasa es que no le doy la libertad. Entonces, ahí viene el problema, hermano, con nuestra naturaleza, que es la pecaminosa, que es la carne. ¿Sí? Entonces, viene la carne, y la carne quisiera seguir a Dios, pero haciendo ¿qué cosa? El pecado. Eso quiere la carne. Entonces, no, en esta iglesia, aquí no hay chance para nada. Allá en la iglesia que un amigo me dijo que ahí tú puedes entrar con celular, tú puedes entrar ahí con botero, tú puedes cortarte el pelo como quieras. Hay un nuevo de allá, porque es evangélica mismo, y es evangélica y canta la misma alabanza. Yo me voy para allá. Entonces ahí comienza la carne a buscar lo fácil. Lo fácil. Ya si conocimiento la palabra, buscar lo fácil. Entonces comenzamos a buscar nosotros ya lo fácil, le estamos dando para la carne y no al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya. Entonces ahora miramos lo que ese día estábamos mirando, que el Espíritu Santo era Dios. Uno de los nombres que se titula al Espíritu Santo es como Dios. Por ejemplo, busque la Biblia, Romanos 8, 9. Si busca ahí la Biblia, viendo ahí cómo
se lo considera el Espíritu Santo para que veamos bien que el Espíritu Santo, hermano, no es el viento, no es el vamos a hablar cualquier cosa, ¿no? En el verso 8 sería así, en el capítulo 8, perdón, en el verso 9. Dice, más vosotros, si el verso 9 de Romanos, más vosotros, mire bien cómo dice, no vivís según la carne, o sea, esta naturaleza, ¿no? Sino según ¿qué? El Espíritu, sino según el Espíritu. Pero aquí viene después de la coma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire la claridad que hace el apóstol Pablo. Lean cuando yo le digo nomás, después seguimos. No siga leyendo, sino que escuche. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ya nosotros no vivimos según la carne, nombra generalmente a todo el pueblo. Pero luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche, si es que el Espíritu de Dios mora. Porque en alguna persona puede ser que el Espíritu Santo no esté. A ver, quiero hacer un énfasis, escuche bien. ¿En cuál persona no estará el Espíritu Santo? Quiero que me ayude, hermana. ¿En cuál persona no estará el Espíritu Santo? Ayúdame, hermana María. Ayúdame todo lo que está acá. ¿En cuál persona que está en la iglesia no estará el Espíritu Santo? A ver por acá. Por todo, trabajando todo. El apóstol Pablo dice, ahora no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Pero él mismo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no somos de Cristo, ahí mismo. Entonces, ¿en qué persona no moraría el Espíritu Santo? Lo que come carne. Hay que ver cómo la carne. A ver, ¿cuánto vehículo? Encanta la teología. ¿En qué persona no moraría el Espíritu Santo? Tan fácil, tan sencillo. Escuchen bien. Cuando la persona viene a Cristo, mucha gente puede venir a Cristo esta noche. Algunos vienen de corazón, otros por emoción, otros porque les gusta la muchacha que está en la iglesia. Entonces, como les gusta la muchacha, o cualquier emoción, entonces pues se hacen hermanos, se hacen cristianos. ¿Y cómo se hacen cristianos? Pasando la frente, haciendo la oración, y hasta bautizando y caminando a la iglesia. Esa persona se entregó también, justamente por un de acá, como el de acá, se entregó ese día y luego se bautizaron. Y hasta algunos de ellos no muere el Espíritu Santo, porque algunos no se entregaron de corazón, no se arrepintieron de su pecado, no confesaron su pecado, de verdad no lo confesaron. Entonces esa persona el Espíritu Santo no entró, porque a Dios ni lo puede engañar. A Dios nadie le puede engañar, pero cuando él tiene un corazón constante, humillado, arrepentido, llorándole a Dios, hermano, y abriendo su corazón de toda su humildad, él sabe, ¡pum!, se metió para él. Y hay muchas personas que no entró el Espíritu Santo. Por eso esa persona tiene un problema en su caminar con el Señor. El otro, porque se entregaron en ese día, vamos a hablar de 4. Los dos congregan en la iglesia, se compran la Biblia, el hermano camina, ya aprenden alabanza, y los otros dos no se compran Biblia, no vienen contigo, y hay que estar siempre motivándolo, y hay que estar siempre yéndole a ver a la casa. O sea, ¿qué les parece eso? Ahí está el lugar. Pero cuando el Espíritu se mete acá adentro, ¿qué vemos acá arriba? Él dirige, él enseña, él corrige, él redarguye. Todo eso vimos acá arriba, que se metió el Espíritu Santo, él me va a dirigir y me va a poner emoción y alegría. Me voy a la iglesia, me voy temprano, me voy al culto. O sea, tiene ese gozo, se compra la Biblia, se pone la camisa, hermano, cambia esa forma de estar como botero de la mano. Lo digo porque eso pasó en mi vida. Yo viví una vida primero perdida, luego hermano, y vestuario era diferente. Y a mí me gustaba el pelo largo. A mí me gustaba el pelo que la oreja, no me gustaba que se vea el fastidio que me daba, que se vea la oreja. Por eso que me pedía, hermano, me decía que el pelo me cabe todo mi oreja, todo te ha tapado mi oreja, hermano. ¿Sí? Pues yo me acuerdo que yo tenía un pelo bastante cubierto todo, bien bonito, y me acuerdo que por accidente, no por valiente, chuzo, quería salir la parte, por accidente y por angustia, no tener dónde meterle la cabeza, dónde vivir y comer,
estos son buenos. Estos que tienen eso, que quieren seguir la paz, estos son buenos. Capaz que esos no quieren seguir la paz. Pero este quiere seguir tranquilo, no quiere seguir la paz. No quiere tener que comer. Por eso me metí allá. Pero no engañé, me metí en una cuartera, ¿sí? Y me metí al cuartero, ¿sí ven? Entonces vive esa vida, de verdad, y cuando venimos a Cristo, hermano, si verdaderamente te arrepentiste del pecado y le aceptaste a Cristo cuando te llamaron, cuando escuchaste el Evangelio, Él se metió. Como Él se metió acá dentro en mi vida, ¿sabe? Nadie me exigió a mí, nadie me exigió. Yo acepté a Cristo en el Parque Victoria y los hermanos que predicaron el culto de la iglesia se fueron. Yo me quedé con el gozo de haber aceptado a Cristo, me quedé con Él, pero nadie me invitó. Me quería, hermano, pero nadie me quería. Entonces yo comencé a buscar la forma, después ya con ese gozo me voy a trabajar. El otro era martes, después vengo nuevamente, y ahí ya me dijeron que martes y jueves, hermano me fallaba, hermano estaba martes y jueves, hermano busqué un trabajo, hermano busqué la forma de vivir aquí allá, hermano busqué que voy a trabajar. ¿Sí? Comencé a trabajar por primera vez, trabajar honradamente, porque no trabajaba honradamente, hermano, era por robo, por asalto, una desgracia aquí ya, entonces ya era mi vida. Entonces ahora sí comencé a trabajar honradamente, ya comencé un trabajito, ¿sí? Como yo he venido a aprender una libertad para hacer un negocio, yo tengo que trabajar, ya entonces digo, trabajo en esta empresa, y entré a trabajar. Mi primer sueldito cuando trabajé de seguridad privada, hermano, de verdad, me compré la vida. Todo mi quincena la compré la vida. O sea, ¿a qué voy? A que el Espíritu te divide. Y ahora sí con mi cabello, hermano, ya en el cuartel me lo cortaron a la fuerza. ¿Sí? A la fuerza me lo cortaron. Cuando vine acá al Evangelio, que me estaba dejando de crecer el cabello, porque ya salí del cuartel, vuelta me estaba dejando crecer mi cabello, vuelta estaba ya largo, esperando que porque uno sale del cuartel con la cabeza pelada. Vuelta me estaba dejando que me trasmitaba la oreja. Y esta parte. Pero en eso acepta a Cristo. Él permitió caer. Entonces, volví a ser deporte militar. ¿Por qué? Porque dije, ahora soy de mí. Mandé ahora sí, hermano, me lo usaste, nadie me lo mandó, ni me lo pidió, ni pastor, ni nadie. Además, yo en la iglesia todavía sabía cómo ir a una iglesia, no me congregaba en la iglesia. Yo me congregaba, hermano, en el Parque Victoria, ahí me congregaba, en el parque, cuando los hermanos venían a hacer el culto, ahí me congregaba. Si yo no sabía todavía cómo congregar en una iglesia. Entonces, mire, me corté el cabello, me fui a una sastrería y me dije, hágame una camisa, con un pantalón, que era una corbata. Nadie me lo dijo. Sentí ahora que yo era hijo de Dios, porque es la Biblia, que el Espíritu mismo da testimonio de que ahora soy yo hijo de Dios. Me mandé mi camisa, mi pantalón, mi corbata, que ahora soy con corbata, todo bien contigo, con mi tremenda Biblia, es que yo me movilizaba, hermano, como hijo de Dios. Me manda con mi tremenda Biblia y bien contigo, con corbata, yo vivo a los pueblos, a su nombre gloria. ¿Sí? Entonces, mire, el gozo, la alegría, todo estaba de adentro metido, porque Dios se metió a mi corazón, a su nombre gloria. ¿Sí? No me he apartado, nunca me he apartado, nunca me he alejado, desde ahí hasta ahora, que son más de 30, nunca me he alejado, porque se metió Dios, a su nombre gloria. Entonces, eso sucede cuando el Espíritu Santo de Dios, hermano, ha entrado en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo, pero mi fuerza, mi aire, mi poder, es la presencia misma de Dios. Amén. Y si tú no cambias con Dios, si no cambias con nadie, mira ya. Si no cambias con Dios que se le metió adentro, ya que o hay una cosa mal hecha, no está bien en mi corazón. Porque cambia. Por eso yo digo, nueva criatura es, y ahora es hijo de Dios. Y las cosas viejas pasaron. Por eso toda persona que esté en alcohol, en droga, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería, sicariato, lo que sea, humíllense al Señor, acepten a Cristo de verdad, arrepintiéndose en su vida de todo su pecado, que Él entra y Dios hará lo que usted no se imagina. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni al corazón de los subido, son las que Dios tiene preparado para los que llegan a amar a Dios en esta vida. O sea, cosas que yo no soñé esto. No soñé ser predicador, no soñé ser la palabra, yo no soñé esto. Jamás soñé ir a predicar por acá. Jamás soñé que sería alguien en la vida, no tenía futuro. En la calle, durmiendo y comiendo en la calle. No había futuro, hermano. A su
le podrán ayudar, hermano, toma $20, come algo. Toma unos $5, come algo. O te darán una camisa, un pantalón. Pero si te dan todo el tiempo, no te pueden ayudar. Algo te ayuda por ahí, pero no te pueden ayudar. Igual como tú lo sabes. Pero cuando viene Dios, Él te va a llevar contigo. Te va a llevar noche y día para estar contigo. Te va a dirigir, hermano, te va a llevar a hacer lo que Él quiere en su palabra. Lo vive, lo apreciado. Escogió Dios para conocer los fuertes y poderosos en esta tierra. A su nombre, gloria. Démosle un aplauso, démosle gloria. Aleluya. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Amén. También el Espíritu Santo se le considera, hermanos amados, Cristo. Vamos a la Biblia. Romanos, ahí mismo, 8:9. Ahí mismo, solamente que es la última palabra. 8:9, leamos bien. Mas vosotros no vivís según Dios, según la carne, sino según el Espíritu. Ahí está, según el Espíritu. ¿Sí? Ya. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está, el Espíritu de Dios, ahí está esa parte. Pero acá dice, ¿ya? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, acá como dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire cómo nombra ahora. Ahora dice el Espíritu de Cristo. Acá dijo el Espíritu de Dios. Y ahora dice el Espíritu de Cristo porque es lo mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es lo mismo. El Espíritu Santo es Dios, es Cristo, hermano, su nombre es gloria. Entonces, ¿quién se ha metido en nuestra vida? Es Cristo, Dios, el Espíritu Santo, hermano, a su nombre es gloria. Y que siga robando, y que siga matando, no, entonces no se ha metido el Espíritu Santo. No se ha metido el Espíritu Santo, a su nombre es gloria. Y si sigo siendo bruto, y si sigo siendo, no se ha metido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y es inteligencia, hermano, sabiduría, poder, autoridad, todo es el Espíritu Santo. Si se metió acá, voy a reflejar de alguna manera, hermano, la presencia de Dios en mi vida, a su nombre gloria. ¿Cuánto dice aleluya? Sí. Entonces, por eso dice la Biblia, por sus frutos los conocemos. Entonces nosotros conocemos a la persona que tiene a Dios. Es por el fruto. No congrega, no camina, siempre hace cosas malas. Ya le conocemos qué fruto tiene. Ese es el fruto que está dando. Y si ese fruto tiene, oremos por ese muchacho, oremos por esa persona, oremos por ese hermano, aunque esté bautizado. Pero ese fruto nos dice que Dios es un buen árbol. A su nombre gloria. Nos dice que no está el Espíritu Santo allá adentro. A su nombre, gloria. Ahora, hay cosas que nosotros los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, si hacemos. ¿Sí? Si hacemos y fallamos. Si tenemos faltas. Cometemos muchas faltas. Ya, pero esa es la imperfección humana en nosotros. Que no somos perfectos. Es muy diferente, hermano, que hacemos cosas y nos equivocamos porque somos humanos. ¿Sí? En vez de, hermano, hasta cometemos, hermano, una mentira. Cometemos, hermano, todas las cosas, pero no porque el Espíritu Santo, porque luego el Espíritu Santo, después que usted hizo eso, después que usted hizo esas cosas, o mintió, o robó, o hizo, el Espíritu Santo va a venir acá, y te va a redarguir, y te sientes mal, te sientes mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está acá. Pero cuando el Espíritu Santo no está en tu vida, en la vida de una persona, hermano, hizo lo malo, hizo lo otro, y sigue haciendo, y lo mismo. Hermano, ya le pide que está haciendo lo malo. No le da, ni le va ni bien, ni aunque se lo diga. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, vuelve que cuando hace lo malo, siente, hermano, el Espíritu de la orgullo, se siente ya mal, no se siente bien. Si antes predicaba, si antes hacía, se siente mal, se siente con ganas de no hacerlo porque se siente mal y pide una consejería. A su nombre, no. Porque yo no sea capaz de hacer esto. ¿Sí? Por eso, ¿por qué se siente así? Porque el Espíritu Santo está removiendo fuertemente. A su nombre, gloria. ¿Sí? Y si el Espíritu Santo no nos redarguye, entonces pues no seríamos, entonces, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, los hijos de Dios. Entonces, mire bien. Entonces, se considera al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Y en el libro
libro del Evangelio de San Lucas 4:18, veamos cómo se considera el Espíritu Santo. Evangelio de San Lucas 4:18, veamos ahí cómo se considera al Espíritu Santo. A ver, vamos viendo, el Evangelio de San Lucas, más atrás de los Evangelios, ¿sí? De los 4 Evangelios, vemos el Evangelio de San Lucas 4:18, ¿sí? Por favor, ahí. ¿Cómo dice? Ahí cómo se le considera, a ver, el Espíritu del Señor. Mire cómo dice el Señor, mire cómo dice en el verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora dice, refiriéndose al Espíritu, pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo. Mire cómo lo considera el mismo Cristo, el Espíritu del Señor. Por eso que toda persona que tiene el Espíritu Santo no va a andar haciendo locura, hermano, correteando en la iglesia, tirándose por encima de la banca. Hay que recoger la silla porque están danzando, hay que coger un trapo, hermano, y acordarle con un trapo 12 dedos de acá y tenerlo ahí porque se está haciendo locura. Eso no es del Espíritu Santo. Porque si así fuera el Espíritu Santo, a mí me daría miedo. Hermana María, usted quiere coger el Espíritu Santo en su edad, con su dificultad, con su vida que le duele, le coge el Espíritu Santo. Por el hueso, hermano, por el canilla, pues. Aquí ya no podemos ni pararnos bien. No, ¿qué hacer? ¡Pum! ¡Pum! O sea, ¿cómo quiere dar un usted? ¿Cómo va a salir aquí de la iglesia? No te vas a estar en camilla. Entonces, no es el Espíritu Santo eso. El Espíritu de Dios no va a hacer eso. Por eso el Espíritu Santo se puede meter en un viejito, se puede meter en el anciano, se puede meter en el enfermo, hermano. Pero si el Espíritu Santo es eso, hermano, que lo sacude, que lo tire para allá. Dios mío, que no se mete en el viejito, que no se meta. A su nombre, gloria. Yo estuve ministrando una actividad, y usted que yo estuve en el video, una actividad con Manaví. Cuando estamos orando con las personas estamos orando porque las personas muchas veces están en pecado, ustedes no dan cuenta de cosas malas. Entonces, cuando se lo ministra, la persona ni se lo toca, cae para arriba, cae para arriba, todos caen para arriba, todos caían. Pero ahí estaba un mayorcito, y el mayorcito, que se hacía así y se ponía así. ¿Por qué? Porque el mayorcito dice, si el Espíritu Santo tumba, que no se meta, él se esconde. Pero así se esconde. Vean el video. Una predicación de Manuel, a su nombre gloria. Él se esconde porque se da cuenta que el Espíritu Santo está tirando al suelo y pum, por acá, pum, por allá. Entonces él dice, no, que no se mete el Espíritu Santo a mí, porque aquí no le va a dar miedo que el Espíritu Santo lo pide así. A su nombre gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo lo que hace es ministrarte, saturarte, liberarte. Es muy diferente. A su nombre gloria. Está liberando del maligno, ¿no? Estás mal ahí, pero que diga que el Espíritu Santo está llenando, el Espíritu Santo está bautizando, te bautizó el Espíritu Santo. No. Ese es otro punto también muy importante. El bautismo del Espíritu Santo en nosotros es cuando aceptamos a Cristo. Cuando Él se mete a nosotros, es que estamos sumergidos, se le dio la presencia, estamos nosotros ya bautizados del Espíritu Santo. Después viene la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura viene conforme al conocimiento de la Escritura que yo vaya teniendo. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, el Espíritu Santo de Dios se lo considera, el mismo Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor. También en el libro de Efesios, tiene otro nombre, el Espíritu Santo, lo considera en el libro de Efesios 1:7. Más adelante, Efesios. Más adelante, Efesios 1:7. Para que vea usted ahora cómo se considera el Espíritu Santo ahí, ¿sí? ¿Con qué nombre? Hermano, Efesios, ¿sí? 1, adelante de Gálatas, 7, ¿verdad cómo dice? En quien tenemos, dice el apóstol Pablo, redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza. 17 más, estamos leyendo mal. Vamos a leer un poquito más. 17, un poquito más para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de espíritu de sabiduría. Entonces también se considera como al Espíritu Santo como espíritu de sabiduría, porque es Dios, hermano, su nombre es gloria.
Y así podemos ver nosotros el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de fortaleza, el espíritu de inteligencia, el espíritu de amor de temor a Jehová, el espíritu de gracia, el espíritu de juicio, el espíritu de verdad, el espíritu de promesa, el espíritu de gracia, el espíritu de vida. Podemos ver así. Y por último, hasta el espíritu de adopción. También se conoce el espíritu de adopción, que nos adoptó el Señor, nos adoptó el Espíritu Santo. Veamos ese pasaje. Romanos 8:15. ¿Dónde estamos hablando? Solamente que vamos al verso 15. El capítulo 8 mismo. El verso 15. ¿Sí? 8:15. Miren cómo dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción. A nosotros nos adoptaron, hermano. ¿Quién? El Espíritu Santo. Nos adoptó a nosotros. ¿Por qué? Porque en sí, escuche hermano bien, escuche bien. ¿Por qué considera adopción? Porque que nosotros no éramos legítimos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, sino que nosotros nos adoptaron por medio de este trámite del poder de Dios, hermano, que el Cristo, de la muerte, de la sangre, nos adoptaron a nosotros. Nosotros somos adoptados, no éramos nada. La Biblia dice que a los suyos vino, Israel, que era el pueblo de Dios. A nosotros nos adoptan, a su nombre gloria. Y ahora nosotros no éramos nada. Ambos estábamos muertos del pecado, pero Él nos adopta. A través de su Espíritu Santo nos adoptó a nosotros. No, nosotros no éramos hijos de Dios, ni siquiera. ¿No? Ni siquiera. Pero ahora somos hijos legítimos, adoptados. Así como una persona, un niño, hermano, se va a la institución porque están los niños de hermano para adopción. Allá van, pero van con los requisitos. Hermano, la gente ahí está en esa institución. Hermano, comprueban a la pareja, a ver su casa, miren cómo tiene su casa, miren cómo es su conducta, miren su trabajo, miren todas sus posibilidades. Hermano, todo lo miran, todo lo examinan. Hermano, y en un tiempo indicado, ellos le aprueban y dicen, sí puede adoptar. Sí puede adoptar al niño, entonces va y lo entregan al niño. Pero aún así lo siguen ellos supervisando. A su nombre, gloria. Nosotros, hermanos, algo similar lo mismo. Fuimos adoptados. Por eso ahora en el reino de Dios estamos. Vivimos en el reino de Dios y somos considerados la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y Dios de su iglesia y de su pueblo siempre demanda, hermanos, el fruto de la obediencia, del amor, de la paz, del gozo, porque eso es lo que debe nosotros. Eso produce Dios. Dios produce en su pueblo paz, gozo, amor, paciencia, mansedumbre, bondad, templanza, todo eso produce. Entonces, en medio de nosotros, que no haya paz, que no haya amor, que no haya bondad, entonces Dios, ¿qué está mirando? Pues este no es mi pueblo, pues. Este no es mi pueblo, no hay amor aquí. No se aman, no se respetan, no se valoran, o sea, no se alegran con el hermano, con la hermana, con ese joven que está allá. Bienvenido ese joven que viene allá, la iglesia ha venido, venga que Cristo lo ama. Dios tiene un propósito contigo. Entonces, alegrémonos, gocémonos, porque Dios es lo que Él quiere ver de nosotros, hermano, que haya la alegría, que haya el regocijo. Amén. Sí, decía mi esposa que en un culto que han hecho acá, después del culto se compraron unas bolas, se compraron unos paquetes. Eso es una alegría, ese es un gozo. Amén o no amén. ¡Qué alegría! Así debe ser el pueblo de siempre. También hay que el pueblo de Dios. En esa primitiva ellos siempre estaban juntos, compartían, comían, siempre celebraban juntos. Y decían, nadie decía hacer su nada. Hermano, quiero jugar hermano, viene por el quiero jugar bola. Sí, y cuando tengo, pues, ay, pero tiene haber estado, no es hermano que digamos que vamos a hacer toda la noche, pero si puede haber por un día a la semana, esa alegría o ese gozo. Amén o no. Y está bien, eso es producto de la presencia de Dios que está en nuestro corazón, mis hermanos. A su nombre es gloria. Cuando dicen aleluya. Muy bien. Hemos visto entonces que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, y hemos visto ahora que el Espíritu de Dios
de sus nombres, es considerado como Dios, como Cristo, como Señor, como Espíritu Santo. Y todo ese momento, ¿dónde está registrado? En la Biblia. Entonces descartamos que el Espíritu Santo es viviente, tiene poder, no es energía, que se metió, ahí está, ahí cayó. No. El Espíritu Santo está en nosotros. Y en esa iglesia, en esa congregación, que se esté teniendo esto, lamentablemente, hermanos amados, está ajeno a la Escritura eso. Ajeno a la Escritura sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo nos cambia, nos da sabiduría, nos da cada día amor, nos llena de paciencia. El Espíritu Santo nos llena cada día. Y no solamente vivimos entre nosotros como en armonía, sino también en la familia. Vivimos en armonía con la esposa, con los hijos. Vivimos en armonía, hermanos, con la gente que nos rodea. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí en nosotros. ¿Sí? A su nombre de gloria. ¿Qué más? El Espíritu Santo también es, hermanos amados, en la Biblia, el Señor Jesús nos dijo, el consolador. Yo me voy, y Él dijo, y yo enviaré ¿a quién? Al consolador. ¿Sí? Entonces también el Espíritu Santo es consolador. Y vamos a mirar. Entonces tenemos ya, viendo todos los otros puntos, veamos al Espíritu Santo como consolador. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16, estaremos viendo. Más atrásito de Romanos, por favor, más atrásito. ¿Sí? Capítulo 14, del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y el verso 16. ¿Sí? Entonces, miren bien cómo está ahí, cómo está expresando el verso 16. Dice, y yo, dice, desde el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad. No dice guarda, dice guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que Cristo dijo, yo me voy, yo rogaré al Padre, para que ustedes no estén solos, y Él de otra cosa, porque Él era uno, Él se fue, y el otro era el Padre, para que refiriéndose a quién, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el consolador para siempre, o sea, todos los días de la vida de nosotros. Esos nosotros son para siempre. ¿Sí? Todos los días de la vida nuestra, el Espíritu será el consolador. ¿Sí? El consolador. A su nombre gloria. Entonces vemos ahí, en el libro de Hechos 1:8, veamos ahora en el libro de Hechos 1:8, una declaración poderosa. ¿Sí? Mira aquí, tremenda declaración esta palabra. Hechos, más adelante de Romanos 1:8. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sabe? Digo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Escuchen bien esta parte. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo, a ver todo lo que está acá, predicamos la palabra, hermano Víctor, predicamos el Evangelio. Cuando no teníamos a Cristo, predicamos el Evangelio. ¿Cómo dice amén? No se recuerda. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, no éramos cristianos, predicamos el Evangelio por acá, predicamos. No. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? Porque para predicar el Evangelio allá afuera necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero aquí dice la palabra, dice en el verso 8, miren cómo dice, qué bonita palabra, dice, pero recibiréis poder de Dios. Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora si me seréis testigos, predicaré por acá, hablaré de mí por todos lados. Pero cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Entonces, ahora, escúcheme esto. ¿Por qué usted cree que hay tantos cristianos en Montalvo? Una iglesia
iglesia por acá, otra por acá, otra por acá. Hermana María, cuando usted se vaya acá al centro, ¿ve gente predicando? ¿Ve predicadores? No. Si hay cristianos en las iglesias, por ahí, hermano, de Chopin, hay en las iglesias. ¿Pero ve predicando? No. Porque los que predican la palabra, los que se paran a predicar la palabra por recibir por acá, son los que han recibido poder del Espíritu Santo. Apague eso, ya le he dicho que en la iglesia, apague esa iglesia. Porque ya nos quedamos con la inquietud. ¿Quién se llama el hermano? ¿Quién es eso? O sea, no, hermano, apague, no, por favor. Amén, hermano. Y tremendo volumen todavía. Apaga, totalmente apaga. ¿Sí? Para que no estorbe, no está publicidad. Y no tenga tampoco que mala atención. Entonces, mire bien. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay persona predicando. Pero me acuerdo yo cuando el Señor me salva, me salvó el Señor, ya estaba en Cristo. A los 8 días, yo estaba predicando en el mismo parque. Victoria, el parque está llamado el Centenario, más atrás estaba llamado el mercado central, y en el parque Victoria estaban los carros pascuales, que iban a Pascuales. Esos eran los lugares que utilizaban. Parque, los parques, mercado y los carros pascuales. Me puse, y me trepaba a predicar los niños. ¿Sí? Y yo no tenía mucho tiempo entregado a Cristo, pero para mí me daba una alegría y una emoción hablar la palabra en los carros, en los parques. Y me iba solo, ni siquiera con parlante nada. Solamente me iba. Cuando el parque era tan grande, predicaba la necesidad allá. Después me venía acá, me veía que estaba un grupito enamorado y parábamos así. Digo, yo me la bendiga, digo, no bendiga esta mañana. Bendiga con un ratito ahí, 5 minutitos, que compartir la palabra. Yo sé que yo lo bendigo mucho, yo sé que ustedes son una pareja, no es la palabra de Dios también. Entonces nos motivaba, ¿no? Y yo le predicaba la palabra. Y yo le predicaba. O sea, para que yo haga eso ahora, por mi cuenta yo no había hecho alguna de eso, nunca, jamás. Es que ahora el Espíritu Santo está metido en nosotros, en Dios, y Él nos dirige, nos emociona, nos da esa fe, nos impulsa a hacerlo, a su nombre gloria. ¿Sí? Entonces, cuando yo subía a los carros a predicar, había que hermano decir, hermano, no se va a predicar, porque los carros están botando, predican la palabra, lo están botando, la patada, lo están botando, allá botaron a uno. Digo, pero no me pongo esa para mano. Y si me botan, pues yo no predicaba. Pero yo voy. Yo me iba y hablaba un ratito con el chofer, me pedía que me diera. No es que me iba al carro, el mayo me paraba a predicar, no, yo hablaba al chofer y hablaba al chofer. Al chofer me acercaba un ratito y digo, yo sé, al chofer, que no lo digo. Permítame predicar 5 minutitos de carro, 5 minutitos. Y quedaba pensando y decía, ya, pero es el volumen de ahí, 5 minutos más. Yo me iba y predicaba los 5 minutos, predicaba la palabra, acabo de dar 5 minutos, casi lo bien. Ya, bajaba y gracias a muchos predicadores, hermanos, benditos, gracias a una perspectiva de los guardias. Yo le decía tanto que el Señor lo bendiga a los guardias, que no se le haya hecho carne, nada, que no lo bendiga. O sea, lo decía bastante. A su nombre yo. Tampoco le pagaba pasaje por una palabra. Porque bien, pero para predicar la palabra, para hacer este trabajo, estamos en el poder de Dios. Entonces ahora estamos acá, venimos aquí a predicar, venimos aquí y comenzamos a predicar por acá. Y los que ya se van a entregar la práctica con nosotros, siguen yendo con nosotros, ¿sí ven? Ahora seguimos predicando, vamos a predicar por adentro, vea, cargamos todos los materiales, todos los equipos, y vamos por acá, vamos por otro lado, vamos a la iglesia, vamos a la casa, vamos a predicar. Hermano, y bien, se juntan con nosotros. Y ahí se van a levantar, entre todos ustedes se van a levantar, los que estén con el Espíritu Santo se levantarán y continuarán. Porque toda la vida como está Dios, a su nombre todo. Los que tengan el Espíritu Santo, ustedes van a continuar. Pero si el Espíritu Santo no está en ustedes, pues la verdad, me lleva el Señor, me muero yo, pues no. Nadie tiene el Espíritu Santo para salir. Porque la palabra dice, hermano, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso es que todo esto, la iglesia, el equipo, que para acá, por alguien. Hay alguien que tiene el Espíritu Santo. Y que para acá, que tira para acá, hay alguien que tiene el Espíritu Santo. Y que aparece la hora por acá, aparece por acá, es porque hay alguien que tiene el Espíritu Santo.
Y nos unimos ahí, hermanos, y seguimos. Y ya es hora que todos nosotros nos vayamos llenando del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Démosle un aplauso al Señor. A su nombre. Veamos un poquito más que quedamos. Ahora vamos a estar mirando sobre el Espíritu Santo y vamos a mirar sobre los símbolos del Espíritu Santo que hay. ¿Por qué es necesario los símbolos? Porque el Espíritu Santo es tan poderoso y que nosotros podemos de verdad identificar con esas palabras que nosotros decimos, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está eso, como hay que mirar. Entonces, el Espíritu Santo sí, ¿verdad? Pero a ver qué tipo de fuego también que habla la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo, hermano, como símbolo, no es que es como símbolo, ¿sí? El fuego es viento, es agua, es sello, el aceite y el paloma. Pero es símbolo nomás. ¿Sí? No es que le esté echando una paloma mismo, no es símbolo nomás. ¿Sí me entiende más? Aquí tenemos una paloma, símbolo de santidad, símbolo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es paloma. ¿Sí? Solo es un símbolo. Amén. Entonces miremos un poquito la Biblia, ni un pasaje, y ahí quedamos con la cosa, ¿ya? Entonces miren el Evangelio de San Lucas 3:16. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Sí, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Sí, verso 16 parece que estamos por ahí. Mire cómo dice. Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, escuche bien, mire la palabra que dice: Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Mire bien, cuando el Espíritu Santo se metió acá en mi vida, ¿qué entró a mi vida? ¿Sabe lo que entró a mi vida? Fuego. Escuche bien, ¿qué entró a mi vida? Fuego. Eso simboliza poder. Entonces esa cadena, ese poder. Por eso ese hombre ahora alaba, glorifica, se compra vida, predica allá, predica acá. Ese es un fuego. A su nombre gloria. Entonces da el fuego del Espíritu Santo. Por eso dice, Él lo bautizará. Bautizar con el Espíritu Santo para entrar. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Porque la gente, los judíos, pensaban que Juan el Bautista era el Cristo. Pensaban que él era. Por eso era clara y les dice a todos en el verso 16, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad solo bautizo en agua, porque Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento del pecado en el Jordán. Yo la verdad os bautizo en agua, ya, pero luego después dice, pero viene uno más poderoso que yo. ¿De quién? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, mire contigo, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces mire que dice más, señálele ahí. Vamos a poner una señal, porque ahí nos quedamos. Amén. Bendito sea el nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por este tiempo. Hemos tenido ya, hermano, el primer tiempo de estudio, segundo tiempo de estudio que ya pasamos al segunda parte, y hoy hemos terminado con una tercera parte, y todavía no terminamos, todavía la próxima no estamos terminando. Dios los bendiga a todos los hermanos de la iglesia, a los hermanos por el Facebook, a los hermanos por YouTube, por TikTok. Dios los bendiga grandemente desde aquí de la iglesia, Pentecostal, camino al cielo, aquí montando Ciudadela, 11 de mayo. Amén.